Amados hermanos, buenas noches. Para mí es una bendición estar nuevamente en este lugar frente a ustedes con la guía, con la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias al Señor porque podemos buscar de Él, porque podemos aprender de Él. Y en esta noche estamos dispuestos para recibir su bendición, para recibir su guía. Así que les invito para que veamos este video. Esta noche vamos a hablar con la dirección del Señor sobre las buenas noticias. Desde el principio, nuestro Padre ha dado órdenes, ha dado instrucciones y todas tienen el objetivo de bendecirnos a toda la humanidad, a todo su pueblo de Israel, a su iglesia. Por eso vamos a encomendar a nuestro Dios esta enseñanza y vamos a pedirle que nos dirija. Papito Dios, gracias te damos, Señor, porque una vez más me permites estar aquí, Señor, y le permites a nuestros hermanos, a nuestros amigos, estar frente a esta señal. Padre nuestro, encomendamos esta enseñanza en tus manos y pedimos, Señor, que seas tú dirigiéndonos, que guíe, Señor, cada palabra, cada pensamiento. Disponemos nuestros sentidos para que tú los tomes y enseñes y grabes, Señor, en nuestras vidas tu palabra. Espíritu Santo, gracias te damos, Señor. Me suelto en tus manos, nos soltamos en tus manos. Muchas gracias. La enseñanza, como les decía, tiene como título Las buenas noticias. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, nos dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Como les comentaba, y ustedes bien lo saben, cada instrucción del Señor, cada orden de nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para todos nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre el Señor, en su palabra, en la Torá, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, siempre ha dado instrucciones, dio órdenes. Encontramos nosotros los 10 mandamientos. Encontramos en total 613 mandamientos y todos tienen el objetivo de bendecir a su pueblo, a Israel. También encontramos en Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1, encontramos que el Señor le dio instrucciones, le dio órdenes y le dijo al pueblo que si los cumplía, iban a ser benditos, que iban a bendecir a la tierra, que iba el Señor a utilizarlos para que pudieran ser luz en toda la tierra. Pero en el mismo capítulo 28, desde el versículo 15 en adelante, les advirtió: si ustedes no obedecen mis mandamientos, yo los voy a esparcir por toda la tierra, los voy a convertir en maldición. Y tristemente nosotros hemos visto eso. Hemos visto cómo el pueblo de Israel, cuando cumplió, el Señor lo bendijo. Pero después, cuando decidió desobedecer sus mandamientos, recibió castigo. Y actualmente todavía está recibiendo castigo.
nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuáles fueron las órdenes que Dios nos dio? Que debemos conocerlos, que debemos analizarlos, que debemos obedecerlos, pero obedecerlos de buena manera. ¿Qué quiere decir? Que el Señor lo dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, los guardarán. Y el Señor quiere que nosotros, que cada uno de nosotros cumplamos los mandamientos, y no simplemente por el hecho de ser un mandamiento. El Señor desde el principio nos advirtió: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué entonces debemos hacer con las órdenes del Señor? Debemos, dice la Biblia, que debemos observarlos. Imagínense ustedes tener una lupa en sus manos. Cuando nosotros tomamos una lupa, podemos analizar lo más pequeño. Y observar quiere decir detenerme para mirar algo detalladamente. Con esa lupa que ustedes tal vez han tenido, nosotros podemos ver lo más pequeño. Muchas veces hablamos de mirar mejor detenidamente en los contratos, mirar las letras pequeñas, y utilizamos nuestros lentes o utilizamos la lupa para que nosotros podamos entender esa letra pequeña. Y esa fue la orden del Señor: observemos sus mandamientos. Todos esos mandamientos, todas esas órdenes, debemos observarlos detalladamente, con mucho cuidado, pero debemos, como lo decía anteriormente, hacerlo con amor. No simplemente por miedo al castigo, sino porque le amamos. De igual manera, el Señor nos dijo que debemos ejecutar sus mandamientos, es decir, cumplirlos como están escritos. Muchas veces a nosotros nos parece muy como fuera de tiempo el cumplir sus mandamientos, como fuera de momento. Y ponemos un ejemplo: nuestros hijos. Hay momentos donde ellos nos reprochan nuestras órdenes, pero después de un tiempo determinado se dan cuenta que esas órdenes buscaban su bienestar, su beneficio. Muchas veces también nosotros hemos reprochado por qué el Señor no nos deja hacer lo que queremos. Y después de un tiempo nos damos cuenta que es porque Él nos ama. Cuando los obedecemos con amor, nos damos cuenta que el Señor nos dio esos mandamientos porque nos ama. En el Nuevo Testamento, Dios nos dio, nuestro Padre Celestial, nos dio una orden, y la encontramos inicialmente en el libro de Marcos, que era nuestro versículo inicial: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero en Mateo 28, versículos 19 y 20, encontramos el complemento o el detalle de esa orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros recibimos esa orden de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo, que es Dios hecho carne, nos dio esa orden en el libro de Mateo y nos detalló que debíamos llevar ese evangelio o esas buenas noticias. Aquí vamos a hablar parte de lo que nosotros, cada uno de nosotros, debemos enseñar, pero primeramente vivir. ¿Qué es el evangelio? Encontramos que la palabra evangelio proviene del griego evangelion, que significa buenas noticias, buenos mensajes que traen felicidad para todos
y que no traen tristeza. Mensajes que traen bendición para toda la humanidad. En el libro de Proverbios, que no tenemos la escritura en la pantalla, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 22, el Señor nos aclara que la bendición que Él nos da no trae tristeza, que trae alegría, que trae bendición. Esas noticias, esas buenas noticias empezaron a esparcirse aún antes que el Señor Jesucristo naciera. Y vamos a hacer un breve recuento, un recuento rápido de cómo estas noticias, esas buenas noticias que nos traen alegría y que aún traen alegría para todos nosotros, empezaron a esparcirse. En nuestro primer punto encontramos que los ángeles anunciaron las buenas noticias del nacimiento de Jesús. ¿A quiénes le anunciaron las buenas noticias? Inicialmente se las anunciaron a María. Vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Nos dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Los ángeles le dieron el anuncio inicialmente a María. Le recordaron que esto que estaba recibiendo, esa bendición, esas buenas noticias, ya estaban escritas. Estaban escritas en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, versículo 7, versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Esa fue una profecía en la cual Dios le habló a la casa de David. Dice: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Dios le habló a David y le prometió que siempre iba a sostener a su pueblo. Por eso, a pesar que el pueblo de Israel ha fallado muchas veces, pero Dios ha tenido misericordia y tiene misericordia y tendrá misericordia del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Y prometió que al final de los tiempos iba a salvar a todo el pueblo de Israel. Entonces, primero el ángel le anunció a María. También le anunció a José. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 20 y 21, le dijo: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Inicialmente le avisó el ángel a María, luego le avisó a José y le especificó que no debería tener miedo, porque iba a ser ese hijo una bendición para su pueblo inicial, pero que también era engendrado del Espíritu Santo, es decir, no era un hijo natural, engendrado naturalmente, sino que el mismo Dios, el Espíritu Santo, lo iba a engendrar. Pero luego de avisarle a José, los ángeles le avisaron a los pastores de Belén. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, libro de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, nos dice: pero el ángel les dijo: no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y encontramos en estos tres anuncios, en estas tres noticias, buenas noticias, que le dice a María, a José, a los pastores, que no deberían temer. Y no es una coincidencia. El Señor actualmente todavía nos avisa, nos dice por su palabra que no debemos tener miedo. Cuando hablamos de no temáis, está hablando de no temer, de no tener miedo. ¿A qué le podemos nosotros tener miedo? A muchas cosas, a muchas situaciones, a muchos lugares, a muchos eventos. Pero esta buena noticia que el Señor le dijo a María, le dijo a José y que también le dijo a los ángeles de no tener miedo, es para nosotros. Luego, los pastores recibieron esa noticia y lo vamos a leer. Dice: los pastores dieron la buena noticia del nacimiento del Salvador, el Mesías, a los que encontraron a su paso. Punto 2. Los pastores dieron la buena noticia del nacimiento del Salvador, el Mesías, a los que encontraban a su paso. La buena noticia empezó a correr. En Lucas capítulo 2, versículo 17 hasta el 20 nos dice: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los ángeles le avisaron a María, le avisaron a José, le avisaron a los pastores, y los pastores empezaron a hacer correr esas buenas noticias. Dice que lo enseñaron a todos los que estaban en ese pueblo y glorificaban a Dios los pastores. Ahora vamos a nuestro tercer punto. Después de que los pastores dieron e hicieron que todo el pueblo de Belén glorificaban a Dios, dice, vino Juan el Bautista a anunciar el mensaje del arrepentimiento y de la llegada del gobierno de Dios a quien decidiera cambiar su forma de pensar y de vivir. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2, nos dice: varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Esa buena noticia se fue ampliando, no solamente en personas, sino se fue ampliando en su mensaje. Juan el Bautista empezó a enseñarles al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que debían cambiar su forma de vivir y de pensar, porque el reino de Dios había llegado. Estaba anunciando que el Rey, el Señor Jesucristo, ya estaba a la puerta, estaba ahí. Y por eso deberían cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, Él empezó a enseñarles a sus discípulos. Como ustedes bien lo saben, les enseñó inicialmente a 12 de sus discípulos. En el punto número 4 nos dice: los 12 discípulos anunciaron las buenas noticias. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 2, de la versión traducción de lengua actual. Nos dice: luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar
a los enfermos. Hemos visto que las buenas noticias traen siempre bendición, que las órdenes de Dios no tienen el objetivo de dañar al pueblo, de dañar a la persona, de castigarlo. Ese castigo viene por desobediencia. Lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos tenía y tiene el objetivo de bendecir al pueblo de Israel y de bendecirnos a todos nosotros. En el punto número 5, luego el Señor Jesús dice: los 70 discípulos anunciaron las buenas noticias. El Señor Jesús, después de mandar a sus 12 discípulos, mandó a 70 discípulos para que fueran abriendo el camino, para que las personas que lo iban a recibir a Él cuando el Señor Jesús llegara a estos pueblos conocieran al verdadero Rey. Nos dice en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 y versículo 9, nos dice lo siguiente: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En esta noche el Señor nos recuerda lo que ya hemos aprendido muchas veces. El reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, está en nuestra puerta, está cerca, nos está golpeando a todos nosotros, diciéndonos: yo soy el Rey y yo traigo buenas noticias, pero también traigo castigo por lo que no se obedezca. El reino de Dios se ha acercado. En el punto número 6 nos dice: y ahora nosotros debemos llevar las buenas noticias. Después de los 12 discípulos que envió el Señor Jesús, envió a 70. Esos 70 fueron contando lo que el Señor Jesús les había enseñado y haciendo milagros, así como lo dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es la autoridad de Dios que nos da. El Señor Jesús nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de los tiempos. Y nos mandó a nosotros. Pero ¿qué debemos enseñar? Y ahí vamos a tomar varias notas o varias órdenes que todos nosotros debemos tener muy claros. Y como lo dije inicialmente, no solamente aprendérnosla, no solamente analizarla, sino todos nosotros debemos estarlas viviendo, esas órdenes, en nuestra vida, en nuestros hogares, con nuestras familias. Debemos vivirlas. Cuando las vivimos, Dios nos da la autoridad para poderlas enseñar. ¿Qué debemos entonces nosotros enseñar? Que Dios nos ama. Y esto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a repetirlo, porque todos debemos tenerlo muy, muy claro, que Dios nos ama, que a pesar de las situaciones que hayamos vivido o que estemos viviendo, que a pesar de las desobediencias que en tiempo anterior nosotros hayamos tenido, que hayamos vivido en desobediencia, Dios nos ama. Y así como el padre en la parábola del hijo pródigo estaba esperando a su hijo que en algún momento llegara,
Así nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, tiene sus brazos abiertos esperando que nosotros vayamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y repito, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, o sea, tan grande, nos ama el Señor, nos amó, nos ama y nos amará, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero vamos a mirar una parte de ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, a toda la humanidad. Recordando el versículo, el capítulo 28 del libro de San Mateo, donde el Señor nos mandó a esparcir el evangelio a toda la humanidad, por todo el mundo, a todas las naciones. Y ahora en este capítulo 3 del libro de San Juan, encontramos que Dios ama al mundo. Encontramos por qué la razón de predicar en todas las naciones, por su amor. O sea, no importa la lengua, no importa la raza, no importa el lugar, Dios nos ama y quiere que todos nosotros aceptemos su amor. ¿Qué tenemos entonces que predicar? Que Dios nos ama, que no importa la situación en la que hayamos estado sumergidos o que estemos sumergidos, que así como el hijo pródigo se había metido en esa cantidad de problemas por desobediencia, por su locura, por su necedad, que a pesar de toda esa situación, Él está esperando con brazos abiertos para que nosotros nos paremos de ahí y vayamos hacia Él. Repetimos ese versículo, porque de tal manera ama Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, nosotros, ustedes, que en Él crean, no se pierdan. ¿Qué es creer? No es decir simplemente yo creo en Dios. Cuando analizamos, cuando observamos, cuando detallamos sus mandamientos, nos damos cuenta que no solamente es creer, es obedecerlos. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo decido obedecer sus mandamientos, su orden, el Señor me da su Santo Espíritu y eso me garantiza, o la presencia del Espíritu Santo me garantiza que yo tengo vida eterna. No la voy a tener, ya la tengo. Y nosotros debemos tener la seguridad que el Espíritu Santo ya está en nuestra vida. Si no la tengo, debemos arreglar esa situación. ¿Qué más tenemos nosotros que enseñar? Debemos enseñar que Dios está siempre con nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué entonces tenemos nosotros que enseñar? Primero, que Dios nos ama. Segundo, que Él prometió que iba a estar todos los días con nosotros y le puso su sello. Amén. Cuando yo recibo su presencia, es decir, recibo al Espíritu Santo, recibo la vida eterna, recibo la bendición de Dios, que a pesar de el lugar donde esté, que no esté cómodo, donde el Señor me mande, o a pesar de las situaciones que el Señor permita que esté pasando, Él está conmigo. Eso debo tenerlo yo claro y debo enseñarlo. ¿Qué más debo enseñar? Debo enseñar que Dios nos escucha cuando hablamos con Él. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 6, nos dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
Mis amados hermanos, debo tenerlo muy claro, que Dios me escucha, pero cuando yo reconozco que soy pobre, cuando yo me humillo, cuando el Señor nos dijo, bienaventurados los que se humillan, porque cuando yo me humillo delante de Dios, Él me escucha. Yo reconozco que necesito de Él. Entonces, ¿qué debo enseñar? Debo tenerlo muy claro, que a pesar que tal vez no pueda hablar, porque estoy en una clínica, estoy con oxígeno o estoy entubado, o porque simplemente tengo algún problema en mi boca del habla, el Señor me escucha. Debo tenerlo muy claro. En el libro, Dios nos responde conforme a su voluntad. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando ustedes y yo nos acercamos a nuestros padres y le decimos, papito o mamita, yo quiero que me regale un pan, Él no me va a dar una piedra. Él me escucha. Y debemos tener la seguridad que Él me va a responder, pero conforme a su voluntad. Nos lo dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Debo memorizar su palabra, porque cuando yo la memoriza, el Señor nos dice que el Espíritu Santo va a recordar lo que me ha enseñado, lo que yo he estudiado. Esa es la obra del Espíritu Santo que vive en mí, pero yo debo hacer la tarea y es memorizar su palabra. ¿Qué más entonces debo enseñar? Que Dios nos perdona cuando reconocemos nuestros pecados y buscamos su perdón. Debo recordar y debo enseñar que Dios me perdona, pero que yo debo aceptar, reconocer que he cometido pecado, que he fallado delante de Dios, y entonces debo buscar su perdón. Esa palabra arrepentimiento resume lo que estamos enseñando. Arrepentimiento es cambiar de posición, de lugar. Si yo voy para el norte y ahí el Señor me hace entender que estoy equivocado, debo parar y debo devolverme e irme para el sur. Eso es arrepentimiento. Cuando reconocemos que Él nos perdona todos nuestros pecados, buscamos su perdón. Debo buscar su perdón. No me debo quedar simplemente llorando porque pequé y esperar que las cosas cambien si yo no me paro y cambio de destino. ¿Qué debo hacer? Llorar por mi pecado, llorar por mis malas actitudes, llorar por mis malas decisiones y pedir perdón y devolverme y buscar su perdón. Eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que tengo que enseñar. Esas son las buenas noticias que el Señor nos dijo. Eso es la obra del reino de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. El reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesucristo, el Rey, está en medio nuestro para que nosotros tengamos la bendición. ¿Qué más tenemos que recordar? Tenemos que recordar que Dios cumple sus promesas. En el libro de Números, capítulo 23,
versículo 19, el Señor nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios cumple sus promesas. Y así como le prometió al pueblo de Israel que si él obedecía, el pueblo le obedecía, lo iba a poner como lugar de bendición para todas las naciones, y así como también le dijo: si ustedes no cumplen, van a ser humillados también en todas las naciones. Así el Señor nos prometió y nos promete que está con nosotros, y que si nosotros nos humillamos delante de Él, vamos a recibir su perdón. Debemos tenerlo muy en claro. Dios cumple sus promesas. Él prometió que estaría todos los días hasta el fin de mi vida y hasta el fin de los tiempos conmigo. Ahora, otra cosa que debemos recordar, vivir y enseñar es que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Él es fiel y justo, y esa fidelidad es para siempre. También debemos recordar que Dios es justo. Nosotros nos quejamos todos los días porque cada vez encontramos las injusticias. Tal vez con nosotros mismos estén haciendo injusticia, o lo veamos en las noticias, o nacional o internacionalmente encontramos que las personas, por su ambición o por sus decisiones, hacen injusticia con las otras personas. Pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Gracias a Dios, porque a pesar de las situaciones que estemos viviendo, podemos confiar que Él es justo. Que aunque las autoridades o el lugar donde estemos trabajando no haya justicia, no me paguen lo suficiente, o en la calle veamos que las personas se comportan injustamente, Dios es justo. ¿Y qué nos quiere decir? Que hay un momento donde el Señor pagará a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro comportamiento o a nuestras decisiones. Dios no cambia. Otra cosa que debemos nosotros recordar, vivir, es que Dios está dispuesto a recibirnos cuando nos acercamos a Él, no importando las circunstancias, pero Él quiere que cambiemos. Es parte de las buenas noticias para toda la humanidad, que Dios está dispuesto a recibirnos cuando nos acercamos a Él. Mis hermanos, mis amigos, debemos buscarle. Debemos pararnos de la situación en la que hemos estado o en el lugar donde hemos caído. Y debemos recordar que Él está dispuesto a recibirnos, pero que nosotros debemos buscarlo. Debemos acercarnos a Él. Debemos dar el paso hacia la obediencia, hacia el perdón, hacia el arrepentimiento, hacia el amor. Dice, no importando las circunstancias, pero Él quiere que cambiemos. Veámoslo en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 18 al 20. Libro de Lucas, capítulo 15, versículos 18 al 20. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. Repito, me levantaré e iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué debemos nosotros entonces enseñar, vivir y enseñar? Es que Dios tiene sus brazos abiertos. Y en esta lectura que acabo de hacer, encontramos lo que el Señor quiere que tengamos muy en cuenta. Es que Él, así como el padre de ese hijo necio, estaba pendiente de su hijo. Y que cuando lo vio, dice, se levantó, vino a su padre. Y que cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio. Y por la misericordia que él tenía, corrió y se echó sobre su cuello. Mis hermanos, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, está esperándonos. ¿Qué debemos hacer? No solamente planear, no solamente decir me arrepiento de lo que no hice o de lo que hice, sino pararme de ese lugar y caminar hacia mi Padre, sabiendo que Él está dispuesto a recibirnos. Dios llama a todo hombre, a toda la humanidad. En Apocalipsis 3:20 encontramos este llamado. Para terminar, nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré y él conmigo. Mis hermanos y amigos, en esta enseñanza hemos encontrado que hay buenas noticias para todos y que esas noticias, esas buenas noticias traen bendición, no traen tristeza. Por eso hoy en el nombre del Señor Jesucristo les hago un llamado para que hagan sus planes de arrepentimiento, pero que no se queden en solo planes, que no se queden en solas enseñanzas, sino que sea un arrepentimiento, que yo reconozca que he hecho lo malo delante de Dios, pero que quiero cambiar y debo pararme y correr hacia sus brazos, que mi Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial está esperándonos. Que cuando yo me acerque a Él en oración, en perdón, en humillación, mi Padre Celestial abre sus brazos, me perdona y entra, como dice Apocalipsis 3:20, a vivir conmigo. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, aquí estamos junto con mis hermanos, con mis amigos que han escuchado tu palabra, tu llamado. Pedimos perdón porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdónanos y pedimos tus fuerzas, pedimos tu ayuda, pedimos que esa misericordia que siempre está disponible para nosotros llene nuestras vidas. Hoy abro mi corazón para que tú entres a él y gobiernes todo lo que soy, a mí, a mi hogar y a toda mi familia. Hoy decido obedecer tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias por llenar nuestra vida de tu presencia y de tu amor, Señor. Recibe toda la exaltación y toda la alabanza, porque solamente a ti te pertenecen, Señor. Muchas gracias. Amén. Mis hermanos, gracias por estar atentos a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en abundancia. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB. En Instagram, @Iglesia Filadelfia JB. En Twitter, @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.